Bien, estimados estudiantes, iniciamos con la clase del día de hoy. Vamos a continuar trabajando con los polinomios y en este caso vamos a ver lo que es la multiplicación y división de polinomios. Tenemos el ejemplo 1.10 que nos dice calcule 2 por menos 8a más b menos 3 por 2a menos 4b. Para poder desarrollar ese problema necesitamos recordar dos aspectos importantes. Primero, la propiedad distributiva. Si tenemos A por B más C, esto es igual a AB más AC. Es decir, A lo multiplicamos por los dos términos que están entre paréntesis. Eso es propiedad distributiva. Obviamente que tenemos que tener en consideración lo que es la ley de los signos. Que se la voy a anotar por acá. Ley de los signos. Que nos dice, si usted tiene más por más, esto es más. Si tiene menos por menos, esto es más por menos, menos, y menos por más, menos. Eso es la ley de los signos. Bien, entonces vamos a iniciar a trabajar el primer ejemplo. Tenemos 2 por menos 8a más b menos 3 por 2a menos 4b. Lo primero que vamos a hacer es aplicar la propiedad distributiva. Es decir, voy a multiplicar 2 por menos 8a. Primero revisemos los signos. Más por menos, eso le va a quedar menos. 2 por 8a, 16a. Luego, 2 por b. Aquí tiene más y más, le va a quedar más, ¿verdad? 2 por b, entonces es 2b. Vamos con la otra parte. Menos por más es menos, 3 por 2a, 6a. Y aquí menos por menos, esto es más, 3 por 4b, eso es 12. Entonces, ya quitamos los paréntesis haciendo uso de la propiedad distributiva. El siguiente paso es identificar los términos que son semejantes. Usted ya sabe que para que dos términos sean considerados semejantes, debe cumplir dos condiciones. La primera es que tengan la misma variable o las mismas variables. Y la segunda, que tengan el mismo exponente o los mismos exponentes. Por tanto, menos 16a va a ser término semejante con ¿qué término? Con menos 6a, ¿verdad? Porque tienen ambos variable a y el exponente de ambos es 1. Entonces, menos 16a menos 6a, recuerde, cuando usted tenga signos iguales, va a sumar. Y cuando tenga signos diferentes, va a restar. Y el resultado va a llevar el signo del número que tenga mayor valor absoluto. Por tanto, acá sumamos, ¿verdad? Menos 16a menos 6a, eso es negativo 22a. Vea, lo coloco negativo porque el signo del 16, ¿cuál es? Negativo. El signo del 6, ¿cuál es? Negativo. Entonces, el signo que es común a ambos es el que va a llevar al resultado. Luego, 2b más 12b, vamos a sumar, ¿verdad? Y va a quedar positivo. Sería 14b. Y ahí tendríamos entonces el ejemplo 1.10. Puntos a considerar: la ley de los signos y la propiedad distributiva. Continuamos. Vamos a trabajar acá esos 4 problemitas para que practiquemos. En el inciso A tenemos 4 por A más B más 2 por 2A más B. Entonces los signos más por más, aquí le va a quedar más, ¿verdad? 4 por A, 4A, luego 4 por B más 4B. Vamos con la otra parte. Los signos, vea que todos están positivos, entonces aquí todos los términos le van a quedar positivos. 2 por 2A, esto es 4A, más por más es más. 2 por B es 2B. Identificamos términos semejantes. 4A es semejante ¿con qué término? Con 4A. Signos iguales sumamos, entonces 4A más 4A, ¿cuánto le queda? 8A. Luego, 4B es semejante ¿con quién? Con 2B. ¿Cuánto le queda? 4B más 2B. Eso es
C y B. Vamos con el inciso B. En el inciso B tenemos 2 por 3x menos y más 3 por x más 2y, ¿verdad? Ese es el inciso B. Entonces, lo primero que vamos a hacer es aplicar propiedad distributiva, ¿verdad? Aquí revisemos los signos, más por más es más, 2 por 3x le va a quedar 6x, más por menos es menos, 2 por y, 2y. Aquí, más por más es más, 3 por x, esto es 3x, más por más es más, 3 por 2y, eso es 6y. Identificamos lo que son los términos semejantes. 6x es semejante con ¿qué término? Con 3x, ¿verdad? Y 6x más 3x, ¿cuánto es? 9x, muy bien. Luego, menos 2y es semejante con 6y. Recuerde, signos diferentes vamos a restar y el resultado va a llevar el signo del número que tenga mayor valor absoluto. Entonces, en este caso le va a quedar más 4y. ¿Por qué queda más 4y? Bueno, porque el número que tiene mayor valor absoluto en este caso es 6 y está positivo. Entonces va a quedar más 4y. Vamos con el inciso C. Vamos con el inciso C. Bien, vamos entonces con el inciso C. En el inciso C tenemos 6 por 4x más y menos 7 por x menos 2y. Aplicamos propiedad distributiva aquí. Más por más le va a quedar más. 6 por 4x le queda 24x. Más por más es más. 6 por y, 6y. Vamos con la otra parte. Menos por más es menos. 7 por x, 7x. Menos por menos, esto es más. 7 por 2y, 14y. Ok, identifiquemos términos semejantes. 24x menos 7x, veas que tienen signos diferentes, entonces vamos a restar. 24x menos 7x, ¿cuánto nos queda? Nos queda 17x positivo, ¿verdad? Porque 24 es el número que tiene mayor valor absoluto y está positivo. Luego, 6y más 14y, eso es 20y. Y ahí estaría terminado nuestro problemita. Vamos con el inciso D. En el inciso D tenemos 3 por 5a menos b menos 2 por 2a menos 2b. Lo mismo ahora. Aplicamos propiedad distributiva para quitar los paréntesis, luego identificamos términos semejantes para simplificar. El mismo procedimiento. Tenemos más por más, esto es más, 3 por 5a, eso es 15a. Luego más por menos es menos, 3 por b, 3b. Vamos con la otra parte. Menos por más es menos, 2 por 2a, 4a. Y menos por menos, más, 2 por 2b, 4b. Identifiquemos términos semejantes. El 15a es semejante con negativo 4a. Signos diferentes restamos. 15a menos 4a le va a quedar 11a. Luego menos 3b más 4b, signos diferentes restamos. Aquí le va a quedar más b. Recuerda que podemos colocar positivo b o solamente b. Y ya sabemos que hacemos referencia a un término con signo positivo. Podemos colocar 1b o simplemente b y ya nosotros entendemos que ahí tenemos un coeficiente 1. Bien, continuamos. Veamos en este caso, tenemos 3x más 2y entre 2, menos 2x menos y entre 3. Para poder resolverlo, vamos a llevar esta expresión de tal manera que me quede con denominadores iguales. Con denominadores iguales. Entonces, tenemos
que recordar lo siguiente. A sobre B, este es el numerador. Y por acá tenemos el denominador. Entonces vamos a sacar el mínimo de los denominadores. ¿Cuál es el mínimo o cuáles son los denominadores primero? 2 y 3, ¿verdad? Entonces vamos a sacar el mínimo de 2 y 3. Voy a colocarlos por acá. 2 y 3. Y vamos a empezar a descomponer en sus factores primos. ¿2 tiene mitad? Sí. ¿Cuál es la mitad de 2? 1. ¿3 tiene mitad? No. Lo volvemos a anotar. ¿3 qué tiene? Tercera, ¿verdad? ¿Cuál es la tercera de 3? 1, 1. Entonces, 2 por 3 es 6. Significa que el mínimo de 2 y 3 es 6. Bien, como ya tenemos el mínimo, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos 3x más 2y entre 2 menos 2x menos y sobre 3. Fíjense lo que voy a hacer. Mi mínimo es 6. ¿Por cuánto tengo que multiplicar 2 para obtener 6? Sería por 3, ¿verdad? Entonces vamos a multiplicar y vamos a dividir por 3 de la siguiente forma. 3 sobre 3 por, entonces, la expresión que tenemos ahí. Es decir, 3x más 2y entre 2. Menos. En la otra parte, ¿por cuánto tengo que multiplicar el 3 para obtener 6? Vea que todo está en función del mínimo. Repito, ¿por cuánto tengo que multiplicar 3 para obtener 6? Sería por 2. 2 por 3, 6. Entonces acá vamos a multiplicar y voy a dividir entre 2. Fíjense que todo es en función de el mínimo. El puntito, 2x menos y sobre 3. Entonces aquí vamos a recordar la regla del producto de dos fracciones. Si usted tiene a sobre b por b sobre c, entonces esto es igual a b sobre bc. Es decir, multiplicamos numerador por numerador y denominador por denominador. Entonces, nos va a quedar 3 multiplicando por el binomio, ¿verdad? 3x más 2y sobre, ¿cuánto es 3 por 2? 6. Menos, aquí nos queda lo mismo, 2 por 2x menos y sobre 2 por 3, 6. Entonces, fíjense, ¿cómo me quedaron los denominadores? ¿Iguales o diferentes? Iguales, ¿verdad? Iguales. 6 y 6. ¿Y este 6 qué representa este 6? El mínimo, ¿verdad? El mínimo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Hay una reglita que le dice que si usted tiene a sobre b menos c sobre b, es decir, la resta con denominadores iguales, entonces restamos los numeradores y solamente anotamos el denominador que es común. Entonces, esta reglita la vamos a aplicar acá. ¿Cuál es mi denominador común? 6. Entonces lo vamos a volver a anotar. Le va a quedar entonces 3 por 3x más 2y menos 2 por 2x menos y sobre el denominador común, ¿verdad? Que sería 6. Aplicamos propiedad distributiva en el numerador. Entonces les va a quedar 3 por 3x, y esto es 9x, luego 3 por 2y, sería 6y, ¿verdad? Vamos con la otra parte. Menos por más es menos, 2 por 2x, 4x, menos por menos es más, 2 por y, 2y. Y esto va a estar dividido entre 6.
identificamos los términos semejantes en el numerador, ¿verdad? Que sería 9x con quién? Con 4x. 9x menos 4x, voy a continuar por acá. Sería 5x. Y luego 6y más 2y son semejantes, ¿verdad? Sumamos. Sería 8y. Más 8y dividido entre 6. Como es común denominador, lo podemos separar. Es decir, 5x sobre 6 más 8y sobre 6. Aquí no puedo simplificar más, ¿verdad? Me va a quedar así. 5 sextos de x. Aquí sí puedo simplificar, porque ambos tienen mitad. ¿Cuál es la mitad de 8? 4, ¿verdad? Más 4. Y la mitad de 6, 3. Más 4 tercios de y. Y entonces ahí estaría terminado el problemita. Continuamos. Para multiplicar dos o más monomios se multiplican los coeficientes y las variables. Tenemos el ejercicio 1.2. Entonces tenemos inciso A, 4x por 2y. Entonces multiplicamos numerito con numerito y variable con variable. Es decir, 4 por 2, eso es 8, ¿verdad? X por y, xy. En el inciso B tenemos 8a por 5b. 8 por 5, eso es 40. Y luego a por b, ab. Y en el inciso C tenemos m por 5n. ¿Cuál es el coeficiente de m? Es 1. Que aunque ahí no está escrito, pero ya nosotros sabemos que hay un coeficiente 1. Entonces acá hay 1. 1 por 5 es 5. M por n es mn. ¿Verdad? Las variables las colocamos siempre en orden alfabético. Bueno. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos 4x por menos 2x. Para poder resolver este problemita vamos a aplicar la siguiente ley de los exponentes. Si tenemos a a la m por a a la n, es decir, la multiplicación con bases iguales, copiamos base y vamos a sumar los exponentes. Entonces acá lo vamos a trabajar en 3 pasos. El primero vamos a multiplicar los signos, el segundo paso vamos a multiplicar los numeritos y por último las variables. Entonces, los signos veamos primero. Más por menos es menos, 4 por 2 es 8, la variable. Tenemos x por x. Le pregunto, ¿qué exponente tiene x? Usted me va a decir, ninguno, x no tiene ningún exponente. Cuando no aparezca ningún exponente, entonces significa que tiene exponente 1. ¿Sí? Por lo tanto, aquí le va a quedar x. Copiamos base que es x. Sumamos el exponente. 1 más 1, ¿cuánto le da? 2. Entonces le queda x a la 2. Menos 8, x a la 2. Y ahí estaría terminado el problemita. Vamos entonces a practicar esa reglita. Tenemos 7y por negativo 3y. Los signos más por menos es menos. 7 por 3 es 21. La variable y por y, ya sabe que acá hay un 1 y acá hay un 1. Entonces sería y elevado a la ¿qué? A la 2, ¿verdad? Porque 1 más 1 es 2. Vamos con inciso B. Tenemos menos x por 8x. Los signos menos por más es menos. Ya sabes que aquí hay un coeficiente 1, ¿verdad? 1 por 8 es 8. Y x por x, recuerde que aquí tenemos exponente 1, exponente 1. Copiamos base, sumamos exponentes. 1 más 1, 2. Vamos con el inciso C. Tenemos 5 tercios de A por menos 6A. Entonces los signos más por menos, menos. Voy a trabajar por acá la fracción. Tenemos 5 tercios por
pone puntito, 6. Aquí tenemos 1 como coeficiente. Entonces, vamos a multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador. Esa es la reglita para multiplicar dos fracciones. 5 por 6, 30, 3 por 1, 3. 30 entre 3, eso es 10. ¿Qué significa? Que 5 tercios por 6 es igual a 10. Entonces, regresamos acá, negativo 10. Ahora, A por A, ¿cuánto le queda? A elevado a qué exponente. ¿A qué exponente? A exponente 2, ¿verdad? Porque aquí tiene 1 más 1, eso es 2. Bien. Continuamos con el inciso D. Tenemos menos 3x por 2x. Los signos menos por más, menos 3 por 2, es 6. Luego x por x, ¿cuánto le queda? ¿X a la qué? A la 2. Muy bien, porque ya sabes que aquí tiene un exponente 1 y por acá también un exponente 1. Y el inciso E, tenemos 4AB por negativo 2B. Entonces, multipliquemos los signos primero. Más por menos, eso es menos. 4 por 2, le va a quedar 8. A, B que aquí no tenemos A, entonces solamente la volvemos a anotar. Y B por B, B a la ¿cuánto? A la 2, muy bien. Porque aquí hay un 1 y aquí hay un 1. Sumamos 1 más 1, 2. Continuamos. Ejemplo 1.14. En el inciso A tenemos 2x a la 2 por 3x. Primero los signos, ¿verdad? Más por más le va a quedar más. 2 por 3, eso es 6. Vamos con las variables. Recuerda que la regla le dice que si tiene a a la m por a a la n, copiamos base. ¿Y qué sucede con los exponentes? Los sumamos, es decir, m más n. Entonces acá tiene exponente 1, ¿verdad? 2 más 1, 3. Por lo tanto, le queda x elevado a la 3. Veamos el inciso B. Tenemos negativo 2a a la 2. Tenemos ahí una potencia. En este caso, el exponente le indica a usted cuántas veces va a multiplicar su base. Aquí mi base es menos 2a y el exponente 2. ¿Qué significa? Que voy a multiplicar 2 veces negativo 2a. Es decir, negativo 2a por negativo 2a. Menos por menos, ¿cuánto le queda? Más. 2 por 2 es 4. Y a por a, ya sabe que aquí hay un exponente 1 y aquí un exponente 1. ¿A la cuánto? A la 2, porque 1 más 1 es 2. Bien, continuamos. Aquí tenemos más problemitas para practicar. Veamos el inciso A. Tenemos 8a por 3a a la 2. Igual, multiplicamos primero los signos, luego los numeritos y por último las variables. Entonces, más por más le va a quedar más. 8 por 3 le queda 24. Vamos con las variables. A por a a la 2, ya saben que aquí hay un exponente 1 ahora. Solo tenemos que sumarlos. 1 más 2, 3. Entonces le queda 24a a la 3. Recuerden que aquí podemos colocar positivo 24a a la 3 o simplemente colocar 24a a la 3 sin el signo positivo, porque ya nosotros sabemos que pues ahí tenemos signo positivo. En el inciso B tenemos negativo 7a a la 2. Significa que tengo dos veces mi base, es decir, negativo 7a por negativo 7a. Nos va a quedar menos por menos más 7 por 7, 49 y a por a la ¿cuánto? A la 2. Muy bien, porque aquí tenemos exponente 1 y por acá también exponente 1. En el inciso C tenemos menos 2a por 3a a la 3. Los signos menos por más, eso es menos, 2 por 3 es 6. Y a por a la 3, ¿cuánto les queda? ¿Cuánto les queda? A elevado a qué exponente? A la 4. ¿Por qué a la 4? Porque aquí hay un exponente 1, ¿verdad? Y 1 más 3, 4.
Bien, entonces ahí están terminados nuestros 3 problemitas. División de monomios. Vamos a ver ahora la división de monomios. Recuerda que monomio es un polinomio que tiene un solo término. Cuando tenemos 2 términos, le llamamos binomio. Y cuando tiene 3 términos, trinomio. Tenemos entonces el inciso A, 6A a la 2 entre 2A. En séptimo grado se aprendió que esta expresión también la puedo representar en forma de fracción, es decir, A sobre B. Y en este caso vamos a trabajarla con esta forma. Por tanto, le va a quedar 6A a la 2 entre 2A. Vamos a dividir los coeficientes y vamos a dividir las variables. 6 dividido entre 2 le va a quedar 3. Ahora, ¿qué sucede con la división de las variables? Si tenemos a a la m entre a a la n, esto es como que usted tenga a la m menos n. Es decir, vamos a copiar la base y vamos a restar los exponentes. En este caso, cuando están en división, restamos exponentes. Cuando están en multiplicación, los sumamos. Entonces tenemos a la 2, lo voy a hacer por acá. A a la 2 sobre a. Copiamos base, que en este caso es a, sería 2 menos ¿cuánto? ¿Cuál es el exponente de la a que está en el denominador? 1, ¿verdad? Entonces 2 menos 1. Esto es igual a 2 menos 1, 1. A la 1 o a. Por lo tanto, aquí va a quedar igual a 3a. Veamos qué sucede con el inciso B. Tenemos 8xy entre 4x. Le va a quedar 8xy dividido entre 4x. Dividimos los coeficientes. 8 entre 4, eso es 2. Fíjense qué pasa con x. Tenemos x dividido entre x, ¿verdad? Copiamos la base. Aquí tenemos exponente 1 y aquí también. Sería 1 menos 1. ¿Cuánto es 1 menos 1? 0. Y hay una reglita que me dice que todo número elevado a la 0 va a ser siempre igual a 1. La reglita le dice, se lo voy a colocar por acá. Todo número elevado a la 0 siempre es igual a 1. Siempre es igual a 1. Esa es una reglita, ¿verdad? Que tiene que tener ahí. Bueno. Entonces, x entre x le queda 1. Vamos a colocarlo acá. Y luego la y, pues solo la volvemos a anotar porque no podemos simplificar. 2 por 1 por y es igual a 2y. Y ahí estaría entonces terminado nuestro problemita. Bien, aquí tenemos varios ejercicios para que ustedes puedan verificar lo aprendido en la clase del día de hoy, ¿verdad? Recuerden que en esta parte es importante que tenga presente lo que es la propiedad distributiva, lo que es la ley de los signos. Eso es fundamental en esta parte del estudio de los polinomios. Nos quedamos aquí, continuamos en un próximo video